Es Lara Vitulich, yo soy residente de Fundación Médica Río Negro y Neuquén y vamos a empezar la clase de insuficiencia cardíaca con fe preservada. La insuficiencia cardíaca, como ya sabemos y vimos en otras clases, es un síndrome clínico que consta de síntomas y signos y se debe a una anomalía cardíaca estructural o funcional que da lugar a presiones intracardíacas elevadas o gasto cardíaco inadecuado en reposo durante el ejercicio. Específicamente, la insuficiencia cardíaca con fe preservada es una entidad que se considera aparte de la insuficiencia cardíaca con fe reducida, por varios motivos. Primero es que no comparten factores de riesgo en igual proporción, más allá que suelen ser los mismos, vemos una incidencia mayor en los pacientes con insuficiencia cardíaca de fe preservada, de algunos en especial. No es necesariamente una el inicio de la otra o la evolución, ¿sí? No es que un paciente con insuficiencia cardíaca con fe preservada va a evolucionar a insuficiencia cardíaca con fe reducida. No comparten la etiología mayoritariamente, algunos sí, y la insuficiencia cardíaca con fe preservada se basa en el trastorno de la relajación ventricular, mientras que la fe reducida se compromete principalmente la contracción. Los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a la aparición y el desarrollo de este cuadro no son bien conocidos y hay una heterogeneidad clínica en los pacientes con fe preservada. Este es un gráfico de un estudio en el que se vio la evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fe preservada. Vemos que a los 11 años casi el 90% siguen perteneciendo a este grupo de insuficiencia cardíaca con fe preservada, un 9,5% pasaron al grupo de levemente reducida y un 1,6% están en el grupo de fe reducida. O sea, vemos que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fe preservada suelen permanecer en el tiempo en esta misma clasificación. Con respecto a esta heterogeneidad que dijimos de los pacientes, se han intentado establecer patrones claros de los pacientes que tienen esta entidad. Por ejemplo, en este estudio que se publicó en el 2020 en la JACC, lo que describen son fenotipos de pacientes con insuficiencia cardíaca con fe preservada. Lo dividen en 3 fenotipos, ¿sí? En un N de pacientes fueron dividiendo cuál correspondía a cada uno. Y en el fenotipo 1 lo que describen es pacientes jóvenes, tabaquistas, que tienen una clase funcional preservada, que tienen menor evidencia de hipertrofia ventrículo izquierdo y que tienen mucha rigidez arterial. En el fenotipo 2 tenemos pacientes mayores, ya tienen remodelado concéntrico el BI y con mayor frecuencia presentan fibrilación auricular y dilatación de la aurícula izquierda, con rigidez de grandes arterias y calcificación vascular. Y en el fenotipo 3 son pacientes con mayor deterioro funcional, obesos, diabéticos, con enfermedad renal crónica, con hipertrofia concéntrica del BI, con aumento de los biomarcadores inflamatorios de la renina y también con fibrosis hepática. Con respecto a estos fenotipos, lo que se vio que en comparación con el fenotipo o fenogrupo 1, el 3 tiene mayor riesgo de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o paro. En los fenotipos 2 y 3 tienen una mortalidad por todas las causas similar. Y con respecto también otra cosa, lo que describía este grupo era la respuesta al tratamiento a la espironolactona, con espironolactona, y se vio que el tratamiento aleatorizado con espironolactona se asoció a una reducción más pronunciada del riesgo en el criterio principal en la evaluación del fenotipo del grupo 3, ¿sí? Estos pacientes que tienen más factores de riesgo y deterioro de la clase funcional. Entonces, comparativamente, esto nos dice la guía europea que se publicó el año pasado, en 2021, los pacientes con insuficiencia cardíaca con fe preservada, comparados con los de fe reducida, son más añosos, son más de sexo femenino, tienen más fibrilación auricular, enfermedad renal crónica y tienen menos comorbilidades cardiovasculares, comparado con los de fe reducida, ¿sí? No quiere decir que no las tengan. Este cuadro nos habla de la definición de la insuficiencia cardíaca en determinados grupos, ¿sí? Específicamente la de fe preservada, nos dice que aparte de los síntomas, los signos y la
fracción de eyección mayor a 50, tenemos que tener evidencia objetiva de alteración estructural o funcional del corazón, ¿sí? Con disfunción diastólica. ¿Qué pueden ser esta evidencia objetiva de alteración estructural del corazón o funcional? Es el índice de masa del ventrículo izquierdo, ¿sí? Mayor a 95 en mujeres, 115 en varones. El diámetro de la aurícula izquierda indexado al índice de masa corporal, mayor a 34. La relación EE' mayor a 9. Y también biomarcadores, ¿sí? Aumentados que nos hablen de una alteración del ventricular o auricular. Estos scores salieron, o sea, son bastante nuevos, por ahí no tan utilizados en la práctica clínica, pero hay dos scores que nos ayudan a hacer el diagnóstico con insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Por ejemplo, en el primero vemos que nos tienen en cuenta el índice de masa corporal, si el paciente es hipertenso, si tiene fibrilación auricular, si tiene hipertensión pulmonar, la edad y la relación EE'. Con eso hace un score y nos dice la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Y del otro lado tenemos otro score, HFA, que también nos habla de criterios mayores y criterios menores. En los criterios mayores tenemos criterios funcionales, también son mediciones por ecocardiograma, morfológicas, que son más o menos las que veníamos hablando, los biomarcadores de auriculares y ventriculares. Y los menores tenemos lo mismo, las mismas categorías, pero en distintos valores. Y ahí, según cuántos criterios tenemos, también nos dice la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Este es un cuadro también de las guías de consenso de la Sociedad Europea que salió en 2021, que nos habla de cómo realizar el diagnóstico. Entonces, uno sospecha que el paciente puede tener insuficiencia cardíaca según los factores de riesgo, los síntomas, el electro anormal. Podemos tener en cuenta estos scores que teníamos previamente. Podemos medir los biomarcadores. Si ya son normales, es improbable que tengamos insuficiencia cardíaca. Si no tenemos o nos dan positivos, podemos pasar al ecocardiograma. Si en el ecocardiograma no tenemos hallazgos, ya está, la probabilidad es muy baja. Ahora, si los tenemos que ver distintos criterios, sobre todo la FEI, y ahí lo vamos a categorizar en FEI reducida, levemente reducida o preservada. Con respecto a la fisiopatología y las alteraciones que hay en la estructura y la función miocárdica en este tipo de insuficiencia cardíaca, lo principal que se ve es el remodelado concéntrico del miocardio y la hipertrofia del VEI, ¿sí? Es lo que más se ve en este grupo de pacientes. También tenemos disfunción diastólica, ¿sí? Como alteración de la relajación con disminución de la recuperación, un llenado anormal, distensibilidad disminuida y aumento de la presión diastólica. Y a nivel auricular también podemos ver aumento de la aurícula, rigidez de la aurícula, disminución de la función de la aurícula, sobre todo de la función de bomba activa, ¿sí? Que son más o menos estos criterios que ya nos venían diciendo que tengamos en cuenta para hacer el diagnóstico. En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con FEI conservada, la relajación y la recuperación son anormales en reposo y no se potencian en forma adecuada al realizar actividades físicas. Entonces, como no aumenta lo que requiere, los pacientes haciendo ejercicio físico, actividad física, tienen más síntomas, ¿sí? Esto se debe a que la frecuencia cardíaca aumentada y la presión que aumenta durante el ejercicio no favorece el gradiente entre la aurícula y el ventrículo. Esto quiere decir que la aurícula tiene que hacer más para lograr un llenado ventricular adecuado. Con respecto a la etiología, el cuadro que tenemos a la izquierda es un cuadro de causas de insuficiencia cardíaca en general, no específicamente de insuficiencia cardíaca con FEI preservada, pero lo que podemos ver que dentro de las principales causas de esta entidad se encuentra la hipertrofia patológica del ventrículo izquierdo, que puede ser primaria, como una miocardiopatía hipertrófica, o secundaria a hipertensión arterial, a envejecimiento, a una miocardiopatía restrictiva por enfermedad infiltrativa puede ser también.
para hablar un poco del tratamiento, en realidad no hay mucho con respecto a esto. No sabemos todavía bien qué grupos farmacológicos mejoran el pronóstico y la sobrevida de estos pacientes. La guía europea el año pasado lo que nos recomendó fue usar diuréticos en pacientes que estén sintomáticos y hacer screening y tratamiento de los factores de riesgo, ¿sí?, para desarrollar esta enfermedad, o de los pacientes que ya tienen esta enfermedad, apuntar hacia los factores de riesgo. Pero más que estas indicaciones no tenemos en las guías del 2021. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Acá podemos ver algunos estudios que se publicaron justamente después de la publicación de estas guías, que tenemos 3 principales: el Emperor Preserve, el Kiev-HF y el EMPULSE. Los 3 estudiaron distintos tipos de glifosinas, ¿sí?, empaglifosina y canaglifosina en este caso, versus placebo, para ver cómo respondían en este grupo o a ver si tenían una mejoría. El más grande fue el Emperor Preserve, más o menos incluyó 5.000 pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional 2 a 4 y FEI mayor a 40%. Esto independientemente si el paciente tiene diabetes o no. Estos pacientes se dividieron en 2 grupos a recibir el GLT2, empaglifosina en este caso, de 10 miligramos versus placebo. El punto final primario fue un combinado de muerte cardiovascular u hospitalización. Los criterios de inclusión fueron mayores de 18 años, en clase funcional 2 a 4 con FEI mayor a 40 y biomarcadores elevados. Criterios de exclusión fue un infarto reciente, FA no controlada, de alta respuesta o filtrado glomerular menor a 20. Las características, así en términos generales de la población: el 50% eran diabéticos, con una tasa de filtrado glomerular alrededor de 60 o menor a 60. La mediana de la FEI fue el 54%, 2/3 de los pacientes tenían FEI mayor al 50%. El seguimiento se hizo por 26.6 meses. Los resultados es que la empaglifosina tuvo un resultado positivo con respecto al punto final primario de este combinado de muerte con hospitalización por IC. Fue beneficioso en manera significativa, pero esta reducción fue a expensas solamente de la menor ocurrencia en las hospitalizaciones, y no hubo diferencias si los tomamos como puntos finales aislados en la diferencia de la mortalidad, ¿sí? Así que bueno, evidentemente es todo un grupo de una patología que está en investigación actualmente y seguramente en los próximos años tendremos nueva información. Bueno, para terminar un poco con la clase, voy a hablar de la IC con la FEI levemente reducida, ¿sí?, que es el tercer grupo de esta clasificación de insuficiencia cardíaca. El diagnóstico requiere la presencia de signos y síntomas de IC y FEI entre 41 y 49. No necesitamos obligatoriamente la presencia de otros factores, como si las necesitamos con los pacientes con FEI preservada. Obviamente la presencia de BNP elevado, los hallazgos de electrocardiográficos, ecocardiográficos nos pueden ayudar al diagnóstico, ¿sí?, pero no son necesarios para su diagnóstico. Y los pacientes, lo que está descrito es que este tipo de pacientes son más parecidos, comparten más factores de riesgo y más características en común con los pacientes con FEI reducida, ¿sí? En estos términos generales son pacientes más jóvenes, hay más hombres y tienen más enfermedad coronaria significativa comparados con el grupo de FEI preservada. El tratamiento de este grupo sí nos permite, aparte de los diuréticos que ya sabemos que están indicados en cualquier tipo de insuficiencia cardíaca que tenga congestión, a usar los mismos fármacos que usamos para tratar la insuficiencia cardíaca con FEI reducida. Los IECA, ARA2, betabloqueantes, inhibidores de los corticoides, hasta sacubitril valsartán. En esto algunos expertos que hablan sobre el tema dicen que si los factores de riesgo o la FEI está más cerca de 40, los pacientes tienen más respuesta de tipo de fármacos que si vemos que la insuficiencia cardíaca es de un grupo parecido al de FEI preservada y está más cerca de los valores de 50. Pero bueno, esto obviamente depende del paciente y depende de su interpretación. Así que bueno, con esto terminamos la clase. Muchas gracias.